El desarrollo y evolución de la lírica latinoamericana, según Óscar Rivera Rodas, 1942, poeta y crítico literario boliviano, ha seguido 5 momentos importantes, los cuales ha denominado poesía de la enunciación, poesía de la revelación, coincidente con el modernismo, poesía de la sugestión, poesía de la disociación y poesía de la identificación. Estos 5 momentos poseen características que los diferencian unos de otros y que han transformado y enriquecido la poesía de este continente. Poesía de enunciación. Este momento es considerado el punto de referencia para estudiar los siguientes 4 momentos evolutivos de la lírica latinoamericana. Los poetas Manuel Gutiérrez Nájera, de México, José Martí de Cuba, José Asunción Silva de Colombia, Salvador Díaz Mirón de México y Julián del Casal de Cuba son los abanderados de la poesía en esta época y quienes desarrollaron ciertos rasgos característicos en sus obras. A continuación se resumen algunas de sus particularidades. Punto 1. La poesía tiene una visión subjetiva de la realidad. El poeta enuncia los conflictos que la embargan y juzga la realidad exterior de acuerdo con sus estados anímicos. Característica del romanticismo. Punto 2. Existe una estrecha relación entre el hombre y la naturaleza. Al respecto, el poeta José Martí indica que la naturaleza inspira, cura, consuela, fortalece y educa. Punto 3. En este momento el poeta no tiene autonomía frente al mundo. En consecuencia, debía seguir el único camino trazado por la existencia. Punto 4. La belleza, el amor y otras manifestaciones están sometidas a la fugacidad. Punto 5. Algunos poetas encarnaron la tentación en sus versos. Punto 6. Todo comportamiento artístico tiene como elemento común el desconsuelo, traducido en un permanente lamento y protesta por las injusticias de la existencia. Por lo tanto, los poetas buscan el consuelo mutuo. En las siguientes estrofas del poema Pax Animae de Gutiérrez Nájera se pueden identificar algunas de las características expuestas anteriormente. Ni una palabra de dolor blasfemo. Sé altivo, sé gallardo en la caída, y ve, poeta, con desdén supremo, todas las injusticias de la vida. No busques la constancia en los amores, no pidas nada eterno a los mortales, y haz, artista, con todos tus dolores, excelsos monumentos sepulcrales. Poesía de revelación o de modernidad. La poesía de revelación coincide con el modernismo, movimiento con el cual se origina la lírica latinoamericana, y que inicia el desarrollo de la actual poesía del continente. Poetas como Rubén Darío de Nicaragua, Ricardo Jaimes Freire de Bolivia, Guillermo Valencia de Colombia, Amado Nervo de México y Enrique González de México dieron vida a esta etapa. Entre los principales rasgos de esta poesía figuran: la obra poética tiene una perspectiva objetiva al momento de explorar y analizar la realidad, es decir, que esta última será descrita tal y como se presente. Punto 2. Es el poeta quien percibe y revela los muchos signos y formas de la naturaleza que es materia prima para su creación artística. Punto 3. Existe una relación de autonomía entre el poeta y su medio. Punto 4. Muchas de las creaciones artísticas muestran un equilibrio entre el yo y el mundo. Punto 5. Los poetas salen de sí mismos y conocen el mundo. Punto 6. El modernismo es, sobre todo, expresión de un estado de conciencia y la obra poética reflejará un estado de afirmación individual del poeta. Punto 7. Es característica de este momento la utilización de un lenguaje refinado y de una expresión formal. Punto 8. Predomina la emoción y la conceptualidad. Punto 9. Se puede percibir un enfrentamiento del hombre con las limitaciones humanas. Traemos como ejemplo una estrofa del poema Estival, de Rubén Darío. No es el de las musas de las blandas horas, suaves, expresivas, en las rientes auroras y las azules noches pensativas, sino el que todo enciende, anima, exalta, polen, savia, calor, nervio, corteza y en tus dentes de vida brota y salta, del seno de la gran naturaleza. Poesía de sugestión. En esta nueva etapa de la lírica latinoamericana, la objetividad se incrementará y el poeta interpretará el mundo exterior gracias a su imaginación, que desbordará en cada obra poética.
Junto a estas características principales se presentan las siguientes. Primer punto. El poeta es un permanente espectador de su entorno, pues éste ha ganado la categoría de espectáculo sensorial. Segundo punto. La obra poética tratará de buscar la interacción del lector. Tercer punto. Este periodo se caracteriza por el uso de construcciones metafóricas, imaginativas y el lenguaje de la imagen. Es decir, se describe una realidad complejamente metaforizada. Cuarto punto. Poesía inédita o no experimentada, por tanto, hermética y difícil de entender. Quinto punto. Los poetas acuden a imágenes sugestivas para exponer sus estados de conflicto. Sexto punto. Se introduce al absurdo como nuevo elemento. Séptimo punto. Constante búsqueda del conocimiento humano. Como ejemplo de este periodo y su peculiar metaforismo, puedes leer la primera estrofa de A la manzana, poema escrito por el uruguayo Julio Herrera Reisig, quien es considerado el más destacado poeta de este momento. Es de noche, su verde tocado de hiedra ostenta el castillo, como el alma de plata. Parece que piensa la triste laguna. Haciendo una rígida mueca de piedra, se asoma a la luna. Poesía de disociación. Este periodo empieza sobre la base de las experiencias realizadas por poetas de los anteriores momentos, ya que sigue tratando el cuestionamiento de la existencia humana, pero con más profundidad. El nuevo ser se siente más vacío, el conocimiento y el mundo se convierten en nada, en el desconocimiento total. Sobre esta base vemos algunas de las características de autores como César Vallejo, Porfirio Barba Jacob, José Eduardo Gueza, Ricardo Molinari, Jorge Luis Borges, Jorge Gorostiza, Javier Villauzatía y Pablo Neruda desarrollaron. Primer punto. El poeta se niega a reconocer cualquier sistema que norme el mundo. Segundo punto. Es una poesía reflexiva al igual que la del modernismo. Tercer punto. Se incrementan los recursos metafóricos. Cuarto punto. Los poetas creen que es inútil todo esfuerzo por lograr alguna identidad. Quinto punto. Es uno de los momentos más dolorosos de la lírica de América Latina. Sexto punto. El poeta rechaza todo testimonio imaginativo o conceptual. Séptimo punto. Son presas de extraños estados afectivos, llegando a ser absurdos. Octavo punto. Se caracteriza por su excesivo intelectualismo que es difícilmente captado. Noveno punto. Predomina en los poemas la emoción inédita que se sirve de imágenes y conceptos. Décimo punto. El mundo y sus habitantes son desconocidos para el poeta, puesto que es un mundo cambiante por la situación social. Décimo primer punto. Se caracteriza también por un sentimiento de desarraigo y enajenación del poeta hacia el mundo que le rodea. Es un mundo que ya no motiva, que no tiene sentido y por tanto que ya no es conocido. Décimo segundo punto. Este periodo se cierra con el uso de la cotidianidad, una llegada a lo estrictamente local. Los poetas muestran un conocimiento de su realidad social y la responsabilidad de la literatura humanizada. Una muestra de la vasta producción literaria de la poesía de la disociación es Ágape, de César Vallejo. Hoy no ha venido nadie a preguntar, ni me han pedido en esta tarde nada. No he visto ni una flor de cementerio en tan alegre procesión de luces. Perdóname, Señor, qué poco he muerto. En esta tarde todos pasan sin preguntarme ni pedirme nada. Poesía de identificación. El objeto de la poesía en este momento se asienta en América. El poeta identifica a su continente, a sus habitantes y a sí mismo en relación con su entorno. A partir de esta fundamental idea se desprende las siguientes características. Número 1. El poeta sale de su interior y se ubica en la geografía inmediata. Número 2. La nueva tarea del poeta y su obra es la identificación con su continente. Número 3. Se dará primero una identificación telúrica, la descripción de los vegetales, los animales, la geografía y del hombre americano, luego mítica y por último histórica y social. Muchos de los poetas describen la llegada de los españoles, por ejemplo. Número 4. La noción de la patria es un elemento importante en la lírica, siendo el hombre parte inseparable de la tierra. Número 5. Es una poesía social. En este marco el poeta escribirá sobre el pueblo y para su pueblo. De esta forma define su identidad social y política. Número 6. Sin embargo, también crea mundos ficticios a través de la fantasía. Son muchos los poetas de esta época, algunos de los más sobresalientes son Pablo Neruda, de Chile, Jorge Carrera Andrade, de Ecuador, Miguel Otero Silva, de Venezuela, y Óscar Cerruto, de Bolivia.
El ejemplo que elegimos pertenece al poema Vienen por las islas, de 1493, de Pablo Neruda. Los hijos de la arcilla vieron rota su sonrisa, golpeada su frágil estatura de venados, y aún en la muerte no entendían. Fueron amarrados y heridos, fueron quemados y abrazados, fueron mordidos y enterrados. Gracias por su atención.